Ya chicos, entonces en la clase, bueno, buenos días, en la clase de hoy, que vamos a hacer una actividad de taller, una parte práctica, ya eso es lo que venía por calendario. Vamos a hacer una actividad, más que nada, viendo esto, lo que es el ensayo de tracción. Voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste el ensayo de tracción. Vamos también a hablar el tema del factor de diseño, o también se le llama factor de seguridad, ¿ya? Más que nada es como aplicar un cierto grado para que un elemento de máquina, estamos hablando de cuando estamos haciendo un diseño de algún componente mecánico, que este diseño soporte las cargas a las cuales están diseñadas, están solicitadas. Entonces este factor de diseño lo que hace es como resguardar que este elemento realmente funcione a las cargas a las cuales fue diseñado. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy día un poquito del factor de diseño y en qué consiste el ensayo de tracción. Ya vamos a también, no sé si ustedes se manejarán en Excel, pero con Visual Basic. No sé si alguno ha trabajado con esta herramienta que trae Excel. En su tiempo tuve unos, o sea, tuve un par de cursos, profe, pero para serle franco, igual hace rato no lo uso, Ya, ok, no trabajo. ya, genial. Y los demás, no sé si lo han visto o saben que se puede programar con Excel. Sí, los que están ahí, Joté, Jorge, no sé si han tenido experiencia en trabajar con Visual Basic. Yo no, profesor, ¿No? la Ya. Por verdad. lo menos yo no, No. profesor. ¿No? Vale. Bueno, hoy día lo que les voy a enseñar, así que presten atención, porque les voy a enseñar algunos comandos básicos, ya, pero que es muy potente poder trabajar con macros o con Visual Basic, ya, en Excel. Entonces van a ver que ustedes lo pueden llevar a sus trabajos perfectamente y pueden personalizar algo en Excel, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos, como le digo, este va a ser un taller práctico en donde vamos a hacer este ejercicio de resistencia de materiales llevado al Excel, pero con macro. Ya eso es lo que vamos a hacer más que nada. Y estos ejercicios los vamos a hacer ¿en qué? En aprender a calcular. En este caso vamos a hacer dos ejercicios del día de hoy, que vamos a aprender a calcular el diámetro de un perno, por ejemplo, que está solicitada una carga específica. Entonces, muchas veces cuando de repente se rompen o se quiebran algún elemento, uno dice, no, es fatiga material. La típica dice que es fatiga material, pero de repente a lo mejor puede ser el caso que estaba mal diseñado ese diámetro de perno. Por ende, no, si fue, no sé, un diámetro muy pequeño, puede haber sido que se rompió por las cargas a las cuales estaba sometido. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de perno, de cómo calcular el diámetro de un perno y también calcular un diámetro o seleccionar un tubo de acero a la cual puede estar solicitado algunas cargas, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Bueno, como les decía, la primera parte es conocer este ensayo de tracción. Ya para los que son más que los que vienen de área mecánica, habrán visto que este ensayo de tracción básicamente lo que hace es tomar un elemento, una probeta que se llama, que está normalizada. Y esta probeta, que puede ser un material, puede ser de acero, ¿ya? O cualquier otro material que sea dúctil, entonces va a estar sometido a una carga, se va a estar estirando hasta que este se va a romper, llega un punto que se va a romper. Entonces este ensayo de tracción lo que me permite es generar información. ¿Qué tipo de información? ¿Cuánto es la resistencia, cómo se llama? Resistencia a la tracción que tiene un elemento o un material. Básicamente en este ensayo pueden salir varios otros valores, como no sé si han escuchado hablar de un límite de elasticidad que tiene un material, que por ejemplo un material puede ser sometido a una carga, puede estar traccionándose, y al momento de soltar esa carga, el material vuelve a su estado inicial. Entonces hay un periodo de elasticidad, cosas que pueden salir de este ensayo. Bueno, hay varios ensayos más que se pueden realizar a un material, cosa que va a ser caso de estudio de usted en unas clases más, es profundizar más en detalle sobre estos ensayos. Yo estoy hablando aquí a grandes rasgos del ensayo de tracción, ¿ya? Entonces, como dice acá el texto, este ensayo de tracción lo que hace es esforzar el material, hacer un esfuerzo en forma axial, siempre
en forma axial al diámetro del material. ¿Ya? Hay otros ensayos que son al corte, a la flexión, a la torsión, etc. En este caso, el ensayo de tracción, que es el más universal, es el más ocupado, es someter una fuerza y lo va estirando hasta que este se rompe. ¿Ya? Acá les voy a mostrar un video. Un segundito que les voy a mostrar un video de cómo funciona este ensayo de la tracción. ¿Se ve el video, no? Sí, profe, sí se ve. Sí, ya. Entonces, se dan cuenta que ahí, acá al lado derecho, esta probeta partió con un largo inicial y le están empezando a estirar. Entonces, acá está mostrando la gráfica de los esfuerzos que se están provocando. Siempre va a haber una línea, esta gráfica es típica de un acero. Y siempre los aceros se comportan de esta forma, donde hay un periodo, ahí se lo puede dibujar nuevamente, hay un periodo de elasticidad, que sería la primera zona. Después hay un periodo de fluencia, o de, empieza ya a fluir, se empieza a estirar este material, ya hay un proceso de deformación, hay una zona plástica, hay una zona en la parte superior que llega al punto más alto, que es ya cuando es el esfuerzo último, hasta que este se rompe. Ahí lo van a ver en cámara lenta. Llega un punto que ahí se rompe este material. Entonces, este es el ensayo de tracción que se hace a los materiales para poder calcular su resistencia a la tracción. ¿Ya? Entonces, es bastante útil el uso de este ensayo. Nos entrega bastante información. Quieren ver a mí. Un segundito. Entonces, este ensayo, como le estaba comentando, se lo voy a dibujar acá en pantalla, tenía una gráfica de esta forma, ¿cierto? Subía, como que bajaba, y hasta que se rompía, ¿cierto? Entonces, hay una zona, que la primera zona, si nosotros la dibujamos acá, se ve el dibujo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya, gracias. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay una zona de la línea roja hacia abajo, a esta zona se le llama zona elástica, en donde el material está sometido a una cierta fuerza, se está estirando. Si yo dejo de aplicar esa fuerza, el material vuelve a su estado inicial. Es como un resorte, ya que yo lo estiro, lo suelto y vuelve a su zona normal, zona inicial, a su longitud inicial. Entonces, a esta zona hacia abajo se le llama zona elástica. ¿Ok? Y a este punto se llama el esfuerzo sub I. ¿Ya? Un esfuerzo, se lo dijo, pero ahí, sub I. Este esfuerzo sub I es la zona de fluencia. Desde aquí hacia arriba, el material va a empezar a fluir, va a empezar a deformarse. Entonces, a ese punto que está ahí, anótelo, este símbolo es bastante importante, porque de acá van a aparecer algunos cálculos que nosotros vamos a hacer. Entonces, la zona de fluencia llega justo al punto donde termina la zona elástica y va a empezar a comenzar a deformarse este material. ¿Ya? Después viene una zona de endurecimiento donde empieza a deformarse, a fluir el material. Ya desde aquí hacia arriba hay una zona plástica. Toda esta zona hacia arriba es zona plástica. ¿Ya? Entonces el material, una vez que yo dejo de aplicar la carga, va a quedar deformado. ¿Ok? Y el punto superior, que está acá arriba, se le llama esfuerzo último, ¿ya? Donde es el esfuerzo donde el material va a empezar a generar una estricción. ¿Qué significa una estricción? Si yo agrando acá, en esta zona se va como a cinturar, ya se va como a empezar a flautar,
flauta, se achica esa sección hasta que se va a llegar al punto de ruptura. Entonces, en ese punto que se acintura es donde se va a romper el material. Entonces, ahí tengo estos dos parámetros que están acá por ahora, son los que van a ser lo más importante o los cuales vamos a trabajar más adelante. Entonces, tengo una zona, el esfuerzo sub I, que es el esfuerzo a la fluencia, recuerden, esfuerzo a la fluencia, y tengo un esfuerzo último a la tracción, ya que ahí es donde se va a romper. Entonces, uno por diseño, cuando va a diseñar o va a calcular un material, uno debe estar en qué zona ustedes creen que debiesen estar diseñando cuando vamos a dimensionar un material. ¿En la zona elástica o la zona plástica? ¿Qué creen ustedes? En la zona elástica. La zona elástica, ¿cierto? Yo debo estar trabajando en esta zona, acá, porque estoy asegurando que el material no va a llegar nunca a deformarse y no va a llegar nunca a romperse. Entonces, uno, por precaución, va a trabajar siempre en la zona elástica y acá uno más encima va a aplicar un factor de seguridad. Para que este factor de seguridad lo que hace es disminuir aún más este valor. Recuerden que este valor está justo al límite de comenzar a deformarse. Entonces uno cuando aplica un factor de seguridad a este valor lo está dividiendo por un valor n, que a este valor n se le llama factor de seguridad. Entonces al dividirlo por un número, obviamente voy a estar siempre mucho más bajo para poder asegurar que este elemento soporte las cargas solicitadas. ¿Se entiende un poco el concepto? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, estos dos parámetros, como les digo, anótenlo, recuérdenlo porque lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo el mismo diagrama, que son diagramas típicos de un acero, de un material donde vamos a tener una elasticidad y después va a venir un periodo de formación con su punto de ruptura. Siempre los diagramas de, ¿cómo se llama? Diagramas de fuerza-alargamiento de un acero son de este estilo, ¿ya? No, por ejemplo, yo a un material, no sé, a una cerámica, a un concreto, no va a tener este diagrama, ¿ya? Porque no tiene una zona elástica. Una cerámica no va a tener una zona elástica, ¿ya? Sí va a tener otro tipo de ensayo que podría ser el ensayo a la compresión, ¿ya? Eso sí se le aplica a un concreto, a una cerámica, a un ladrillo, pero no se le va a aplicar un ensayo de tracción a un material como eso, ¿ya? Sí a los aceros, ¿okay? Para que tengan una diferencia. Entonces, si se dan cuenta, yo acá tengo el punto número 1, donde partió la probeta en forma inicial, donde no hay carga, no hay aplicado nada, entonces está en su estado de normalidad, estado de reposo. Llega a un punto 2, se va a empezar a alargar, a un punto 3, llega al punto 3 acá, se está empezando a alargar. Hasta este punto, hasta el punto 3, ¿cierto? Hasta ese punto, una vez que yo dejo de aplicar la carga, va a volver al estado número 1, ¿ya? Porque estoy en la zona elástica. Pero una vez que yo supere el valor del punto 3 al punto 4, ya este material va a empezar a ceder. Una vez que yo apliqué la carga, va a quedar deformado, ¿ya? Entonces aquí yo tengo varios periodos. El punto C, como les decía, el punto C es el punto ya donde aparece una cierta, acá va a empezar a aparecer una cierta estricción. Una estricción, si se dan cuenta, es como un acinturamiento, ya se empieza a cinturar y ahí va a ser el punto donde se va a romper el material. Entonces aquí tengo alguna zona importante para poder reconocer, que se le había comentado anteriormente, de la zona O a la zona A, nuestro periodo elástico, después viene nuestro límite de elasticidad o límite de fluencia, el que estaba acá, después ya viene un periodo plástico del B al C, toda esta zona, viene ya un periodo donde se va a deformar el material, la carga máxima, que recuerden que la carga máxima era el esfuerzo último, y este punto era el esfuerzo a la fluencia. Ya esos valores no se lo olviden de la gráfica, son típicas también de repente preguntas que se pueden salir en alguna prueba, o más que de repente más que la gráfica,
son datos que ustedes le van a nombrar en los ejercicios, tanto del libro como los que vamos a ver en un rato más, que van a aparecer, aplique el esfuerzo a la fluencia o aplique el esfuerzo a la tracción. Cuando hablemos de esfuerzo a la tracción, va a ser el esfuerzo último. ¿Ya? Esos conceptos quiero que lo tengan muy, muy claritos. Y después ya tengo un periodo de estricción, donde el material ya se empieza a cinturar, hasta que genera una ruptura del material en el punto D. Entonces, como digo, este es un diagrama fuerza-alargamiento en un ensayo de tracción. ¿Alguna consulta hasta acá con los términos que le acabo de nombrar? Me interesa que queden claros con ese punto, con el punto 3 y el punto 5, el cómo se llama y lo que estamos viendo más que nada, que lo que hace estos puntos. No sé si tiene alguna duda. Por acá se entiende, profe. ¿Sí? Lo que sí le iba a consultar, hay tablas, patrones Correcto. según el espesor del material y la fuerza de tracción aplicada. Más que tabla enfocado puntualmente se calcula. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, a cómo calcular este diámetro en función al material. Todos los materiales van a tener esta gráfica diferente, por ende, valores diferentes. Y eso el día de hoy les voy a enseñar cómo buscar tabla de materiales en donde me van a aparecer cierta información técnica, y con esa información técnica uno puede calcular si este elemento me va a soportar las cargas. En este caso hoy día vamos a ver solamente tracción y un ejercicio de corte, si va a soportar en función al diámetro. ¿Vale? Hay una fórmula que vamos a aplicar. Y ahí por eso también vamos a Ok. aplicar el sistema del Excel. ¿Ok? Pero Trabajaríamos solo entonces con los datos de materiales para poder para efectos de cálculo. correcto. Lo que me interesa es el tipo de material, si es un acero, y dentro de la familia de los aceros hay normas. Y eso es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Les voy a explicar los pernos también. Los pernos también tienen normas. Esas normas están asociadas a valores de esfuerzos. Ya de repente vemos, no sé si han escuchado hablar de un perno grado 8.8, no sé si lo han escuchado hablar de los que son más mecánicos, o algunos cuando dicen, no, este es un perno grado 4, un grado 5, un grado 8, no sé si han escuchado esa terminología. Sí, profe. ¿Sí? Eh, Entonces, sí, profe. ese dato me está entregando un número, una resistencia, me está entregando un valor. Que al decir grado 8, creo que yo estoy diciendo que el mínimo esfuerzo a la tracción que tiene que soportar ese perno son 800 megapascales. Ya, pero eso lo voy a explicar un poquito más, o más adelante, más en detalle. Ya, pero eso ya me está entregando una cierta información. Entonces, cuando uno está diseñando algún elemento mecánico, siempre van a haber fuerzas asociadas a este elemento, donde puedo tener flexión, torsión, tracción, compresión o una mezcla de ellos. Ya, por ejemplo, acá pueden ver que hay una tracción, una compresión, ¿okay? Podría haber una flexión, otra compresión, o podrían estar todos combinados. Entonces, uno cuando diseña un elemento tiene que conocer a qué fuerza están solicitado ese elemento, para poder yo dimensionar y calcular el tipo de material por un lado y el tamaño. Ya eso es lo que me interesa a nosotros saber, ya empezar a ver que con este curso que ustedes están haciendo, tienen que saber a dimensionar algún elemento mecánico. ¿Ya? Por hoy día lo que vamos a ver solamente lo que es tracción y un ejercicio de corte, pero muy superficial a grande rango, a cómo se calcula estos datos. Y acá empiezan a aparecer lo que preguntaba Ricardo, algunas fórmulas. Y estas fórmulas anótenlas y se las voy a explicar de inmediato. Entonces, cuando uno va a dimensionar algo, va a calcular algo, vamos a trabajar con una tensión admisible. ¿Qué significa esta tensión admisible? Esta tensión admisible, como dice, es un valor referencial, ¿ya? Cuando uno va a calcular un elemento máquina. Y es la tensión máxima que puede soportar un material sin romperse. Pero esta tensión admisible viene de una fórmula que aparece nuestro esfuerzo a la fluencia dividido un factor de diseño o factor de seguridad. ¿Ya? Entonces, recuerden que el esfuerzo a la fluencia vendría siendo este valor, el que está acá. Y más encima yo lo estoy dividiendo por un factor de diseño, o también se le llama factor de seguridad,
en el cual yo voy a estar siempre trabajando de esta zona hacia abajo. Por ende, estoy garantizando que ese material nunca se va a deformar. Entonces, acá tengo la primera fórmula que se llama tensión admisible y viene dado por la división del esfuerzo a la afluencia, que también en los libros o en los catálogos, cuando veamos ahora un rato más, lo metamos a algún catálogo de algún proveedor, puede que aparezca el yield strength, ¿ya? También aparecen muchos catálogos, como les digo, de esta forma, que el esfuerzo a la afluencia, ¿ya? Ya sabemos ya que va a ser ese punto. Ya también acá le puse que en algunos catálogos aparece el esfuerzo último a la tracción, que sería el punto C. El esfuerzo ahí, ¿cómo se le llama? El esfuerzo es sub U y el otro el esfuerzo sub I. Y el sub I viene de yield strength, ¿ok? Entonces, esta formulita es una de las con las cuales vamos a trabajar, para que la noten. Y también vamos a trabajar, bueno, dijimos que venía un valor n. ¿De dónde viene este valor n? Este valor n está por norma, ¿ya? Está de acuerdo a tablas y ustedes sacan algunos datos de referencia. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un material que es dúctil, o sea que tiene buena resistencia a la tracción, o con un material que es frágil, que podría ser algún elemento mecánico que podría estar sometido a algún tratamiento térmico, que son duros pero frágiles, ¿ya? Que podrían ser. Entonces acá tengo unas ciertas descripciones. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un factor n, en donde yo podría escoger un valor de 2,5 a 4, cuando se emplea ese dato, dice, para diseñar estructuras estáticas o elementos de máquina bajo carga dinámica, con incertidumbre acerca de las cargas. O sea que las cargas no estoy muy seguro que van a ser esos datos a los cuales va a estar sometido este diseño. O sea, no tengo mucha seguridad de los datos o de las propiedades de los materiales a los cuales estoy haciendo análisis. Entonces, acá, cuando yo conozco cierta información, pero no estoy 100% seguro de mis datos, yo podría aplicar un factor de seguridad de 2,5 a 4. Pero si yo tengo una seguridad de mis datos, tengo confianza en mis datos, sé a las cargas a las cuales están sometidas, a las condiciones, yo podría aplicar un factor de 1,5 a 2. Entonces acá tengo como una guía, una pauta de qué valor n voy a tomar en función a la descripción. Por lo general, uno trabaja en 2,5 a 4. Entonces, si yo estoy trabajando en 2,5 a 4 y vuelvo acá, entonces, si yo a este valor que está acá, que el esfuerzo de la afluencia, lo divido en 4, por ejemplo, si acá yo tengo la mitad, voy a estar trabajando por acá. En esta zona voy a estar trabajando, porque estoy dividiendo en 4 partes. ¿Ya? Entonces, entre más grande el número, voy a estar trabajando más cercano al valor de elasticidad. ¿Ya? Estoy casi llegando al mismo valor inicial del elemento. Pero si yo estoy aplicando un factor de seguridad, por ejemplo, de 1,5 o 2, voy a estar llegando muy al límite del punto de fluencia, por ende, del punto de empezar la zona de deformación. ¿Se entiende eso? Lo que estamos haciendo como es castigar al esfuerzo de fluencia a un cierto valor. Entre más chico, puede estar trabajando más bajo. Entre más grande, puede estar trabajando cercano al punto de fluencia. Eso es lo que hace es la tensión admisible, lo que voy a estar a trabajar con un valor, pero un valor como castigado para yo asegurarme por todos lados que este elemento nunca se me va a deformar. ¿Ese concepto se entiende? Sí, profe. ¿Sí? O sea, Sí, la idea profe. es prácticamente evitar que lleguemos a un punto de fatiga. Uh-huh. Más que un punto de fatiga, porque el punto de fatiga cuando hay carga dinámica, hay movimiento, hay vibraciones, ¿ya? Más que llegar al punto de deformación plástica, ¿ya? No quiero que el elemento, si yo trabajase, por ejemplo, con el punto C, que es el punto de ruptura, y no le aplico ningún factor de seguridad, y yo calculo, estoy como diciendo, ok, la carga a la cual va a estar sometido podría llegar al punto que se va a quebrar, se va a romper, porque estoy trabajando con el esfuerzo último de la tracción. Por eso cuando uno diseña,
uno trata de trabajar en el punto de fluencia para evitar que este material se deforme con las cargas aplicadas. ¿Ya? Por ende, las áreas de trabajo o las áreas transversales de este elemento, si fuera un perno, si fuera un diámetro, obviamente va a estar siempre sometida a la carga que esté sometida, nunca se va a deformar. Eso es lo que yo quiero asegurar, que nunca se vaya a deformar este perno, ¿ya? O este tubo, el material que sea a lo cual esté sometida la carga, ¿ya? Por eso yo con este factor de seguridad lo estoy como restringiendo cada vez más para estar completamente seguro que voy a estar en esa zona, ¿ya? O sea, ¿alguien más no sé si tiene alguna duda hasta acá? Entonces, estos factores de diseño, factores de seguridad, está todo normado, hay tablas. ¿Ya? Yo saqué dos solamente, que es para materiales dúctiles o materiales frágiles, pero hay para diferentes elementos, estos son para elementos mecánicos, hay también para, no sé, para estanques, son factores de seguridad diferentes, para elevadores o los ascensores, hay factores de seguridad que son completamente diferentes. Entonces, cada una de las áreas o disciplinas tiene sus factores de seguridad, y eso uno no está normado. ¿Sí? Por ahora vamos a trabajar con estos dos. Profe, Dígame. ¿esas tablas que usted habla se sacan de la ASTM o Sí, hay pues, otro organismo? hay varias normas, que una de ellas es la ASTM, ¿ya? Pero hay varias normas. Mire, después les voy a subir al aula todas las normas, no se las quise poner aquí en la presentación, dije, no quise, ya, pero se las voy a subir y los códigos a los cuales hacen referencia para que sea más fácil la búsqueda. Ya, pero me comprometo a subirse, no se las quise poner acá, ya, pero se las subo uno para todos. Entonces, la fórmula que acabamos de ver, que era la tensión admisible, que era el esfuerzo de la fluencia, dividido este factor de seguridad, también este valor, después que calculemos, nosotros lo vamos a emplear acá, en esta segunda fórmula. Este valor calculado se pone acá, donde yo voy a tener, acá ahora sí aparecen las fuerzas. La fuerza a la cual está aplicando y el área. Por ejemplo, si esta pieza que tengo acá, estoy aplicando una fuerza en forma axial, y este perno que está acá, yo debo calcular, por ejemplo, el área para que este soporte las cargas solicitadas. Entonces aquí yo voy a tener una cierta fuerza a la cual van a estar trabajando y yo voy a tener un área de este elemento. En este caso es un área circular. Entonces, este área circular, el cual yo voy para poder dimensionar este elemento, yo necesito el área. En este caso, el área de un círculo, ¿alguien se acuerda? ¿Cuánto es el área de un círculo? Se lo voy a escribir por acá. El área de un círculo es Y por radio al cuadrado. por diámetro al cuadrado dividido en 4. El área, ¿ya? El área. Okay. Entonces, ahí tendría, por ejemplo, yo podría saber el área de este, o ya podría calcular o dimensionar, porque a mí lo que me interesa saber es el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? Y si conozco la fuerza y conozco mi tensión admisible, ya es cosa de empezar a despejar para poder calcular cuánto es el diámetro mínimo que debiese tener este elemento para soportar las cargas indicadas. ¿Ya? Entonces, estas dos fórmulas son con las cuales vamos a trabajar el día de hoy. Tanto vamos a hacer un ejercicio manual con calculadora y después esto lo vamos a llevar al Excel. Y como les estaba diciendo, vamos a hacer Excel con un poco de macros, ahí con Visual Basic, para ver un tema de programación en Excel. Ya, pero estas dos fórmulas, anótenlas porque vamos a trabajar con ellas. Siempre vamos a tener fuerza partido por área. Siempre. ¿No? Y esta es la fuerza a la cual es aplicado el elemento. Esa es la fuerza a la cual va a poder soportar las cargas. Y recuerde que esta tensión admisible va a venir desde acá, del esfuerzo a la fluencia dividido mi factor de seguridad. En muchos casos, esta parte la omiten, que no debiese ser, pero la omiten,
y solamente aplican acá el esfuerzo a la fluencia. Entonces acá por diseño, uno cuando hace un diseño, es mejor aplicar este factor de seguridad para asegurarse que va a estar en la zona elástica. Por eso le mostré la gráfica de la atracción, para que cuando vean esta información, sepamos que vamos a estar en esa zona trabajando. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Veamos este ejercicio. Dice, si este pasador, que es de acero, y acá le estoy dando una descripción, si el pasador de acero es de un material SAE 1020, y este está sometido a fuerzas, a una fuerza de 4.500 kilogramos fuerza, perdón, 4.500 kilogramos fuerza, y si sabemos que el factor de seguridad es de 4, aquí nos pide calcular cuál es el mínimo diámetro a la que debe estar este pasador para soportar las cargas señaladas. Entonces, acá, si se dan cuenta, me está dando las características de un material, que dice que es un SAE 1020. ¿Ya? Este SAE 1020 es una norma que están clasificados los aceros, en donde básicamente este numerito que está acá, ese numerito 1020, me significa que este número 1 es la clasificación de los aceros al carbono, el tipo de acero. El siguiente dígito que está acá, en este caso es 0, es porque hay 0 elementos aliantes. No hay otro elemento predominante aparte del carbono. Estos aceros son aceros al carbono, los números 1 son todos los aceros al carbono. Y este valor 20 que está acá significa que si yo lo hago, digo 20 dividido en 100 es igual a 0,2. ¿Qué cosa? Porcentaje de carbono. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace más o menos cuando uno ve un material dice SAE 1020 o han escuchado hablar un SAE 1045, lo que está significando ese 1045, o sea, ese 45 yo lo divido por 100, puede tener que es un 0,45% de carbono tiene ese elemento. Para que, no sé si alguien lo había escuchado o se acordaba de que son mecánicos de esta parte, que esta norma SAE clasifica los aceros en diferentes, o sea, se han escuchado los SAE 4340. También, aquí me está significando que los últimos dos dígitos es el porcentaje de carbono. El número que está en medio significa que hay 3 elementos aliantes que están aliados en este acero y corresponde a un material cromo-níquel bonificado. Entonces ahí me está indicando un tipo de material dando unas ciertas características técnicas. Todos los aceros están de acuerdo a normas SAE, hay normas ISI, que es lo mismo, está la norma DIN, que ya tiene otras codificaciones, pero bajo esta norma SAE está arrojando una cierta información. Entonces, hay como datos, por si acaso, de repente no conocían esta norma o qué significa estos numeritos, ahí la explicación, no sé si se entendió, les quedó claro más o menos qué es lo que hace esos números. Por acá sí, profe, la verdad yo lo desconocía, no tengo formación mecánica, pero sí había escuchado esas denominaciones. Ok, entonces ya cuando escuchen un 1020, 1045 o un 4140, 4340, que son materiales más ocupados en la industria mecánica, entonces ya saben que ya siempre los últimos dos dígitos, porcentaje de carbono. Y estos dos números que están acá, el primero, si usted también si quiere se los subo, que cada uno de estos, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9, va a definir un tipo de material en particular. Le voy a subir esas palabras para que lo tengan. Y el número que está en medio, significa la cantidad de elementos aliantes que tiene este acero. ¿Ya? Así que ahí como dato se los dejo. Entonces, en este ejercicio en particular, me están diciendo que el material, ya sabemos, 1020. Y nosotros nos piden calcular nuestro valor, el diámetro de este elemento. Por ende, necesitamos saber cuánto vale nuestro esfuerzo a la fluencia. Para saber eso, vamos a ir
a nuestro San Google y vamos a buscar esfuerzo a la afluencia de un Series 20. Déjenme abrir acá. Acá, por ejemplo, no, acá. Se ve que tengo una tabla, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces busqué en Google y puse esfuerzo a la afluencia. En este caso, tengo que el límite de la afluencia, lo que está acá, el límite de la afluencia dice en megapascales, que para un acero caliente y maquinado tiene 220 megapascales, o si fuera estirado en frío, 370 megapascales. Cuando hablamos de megapascales, es lo mismo de hablar que un megapascal es igual a un newton milímetro cuadrado. Ya es lo mismo. ¿Ya? Entonces hay tablas como esta que aparecen de esta forma, ¿ya? Que aparecen con megapascal. Si aparece en megapascal, recuerden que un megapascal es igual a un newton milímetro cuadrado. Eso por un lado. Voy a ver otra tabla, por ejemplo. A ver, esa tabla. Por ejemplo, aquí tengo un proveedor de acero y acá también me está diciendo que el esfuerzo a la afluencia es de 23 kilogramos milímetro cuadrado. Entonces, ojo con eso, con las unidades, porque muchas veces los proveedores ponen en megapascales, otros pueden poner en newton, otros pueden poner en kilogramos milímetro cuadrado. Lo debemos tratar de llevar a estos valores. En este caso el ejercicio decía 4.000 kilogramos fuerza, ¿se acuerdan? Que estaba sometido a la tracción. Entonces debemos llevarlo a las mismas unidades, si no hay que transformar. La cosa le estaba diciendo, si está en megapascales, lo llevamos a kilogramos milímetro cuadrado. ¿Ya? Si quieren podemos hacer el ejercicio para que lo vean, pero en este caso tengo que el esfuerzo a la afluencia de este acero Series 20, ahí se dan cuenta que un poco de la parte que les estaba comentando anteriormente, que este 20 o 0,2% de carbono es lo que está acá, donde dice porcentaje de carbono, que va desde los 0,18 hasta los 0,23. Entonces, en ese rango, este proveedor de acero me está garantizando que tiene carbono este material. ¿Ya? Entonces, por eso le decía, el 0,2 es referencial, no es que sea exacto, y eso también fue un problema que una vez tuve en un trabajo, que hicimos un análisis químico de un material, y la norma decía, ya, el 0,45 por ejemplo, no, que tenía que marcar justo con los 45, o sea, los 0,45% de carbono, y eso es mentira, ya hay rangos, hay tolerancias, no son exactos. ¿Ya? Así que ahí tuve una discusión una vez con un tipo y que no sabía mucho de hacer, obviamente, ya, pero no es tan que si dice 0,2, que tiene que ser eso, si estoy bajo estoy, o pasado, estoy fuera de normal, no, hay tolerancia, ya, como dato. El esfuerzo de la fluencia entonces le está diciendo que en este caso es de 23 kilogramos milímetros cuadrados, entonces ya tengo el esfuerzo de la fluencia, y se dan cuenta al lado dice esfuerzo de la tracción, que es de 38 kilogramos milímetros cuadrados. Entonces, acá en el ejercicio, ¿cuál de los dos datos voy a ocupar? ¿El esfuerzo a la afluencia o esfuerzo a la tracción? El de la afluencia. De la afluencia, ¿cierto? Porque usted me está viendo trabajar con el esfuerzo a la afluencia. O sea, vamos a estar trabajando siempre en el límite elástico. Ojo también con esto, que cada proveedor de acero van a tener, si ustedes buscan otro proveedor de acero, van a tener otros datos, tal vez próximos, muy cercanos, pero no exactamente los mismos, por lo que le estaba comentando, por el porcentaje de carbono y los demás elementos, tanto que puede ser de manganeso, silicio, fósforo, que van cambiando su porcentaje, van a ir cambiando la resistencia. Entonces uno cuando hace un trabajo como de calcular, de dimensionar un material, lo debe hacer de acuerdo al material comprado, de acuerdo al material del fabricante al cual yo voy a comprar este material, porque se van a dar cuenta que los datos van a ser diferentes. Eso suele pasar mucho. ¿Ya? En algunos casos podrían generar alguna diferencia. ¿Ya? Entonces, siempre hágalo con el catálogo del fabricante, si esto lo van a hacer de verdad, con el catálogo del fabricante de ese material. ¿Ya? Entonces acá vamos a trabajar con los 23 kilogramos milímetro cuadrado, fuerza de la afluencia.
Entonces, voy a eliminar esto. Ya teniendo este valor, que es 23 kilogramos milímetro cuadrado, que la tensión admisible va a ser igual a los 23. En este caso, el factor de seguridad lo estoy dando en el ejercicio, que es de 4. Entonces, mi tensión admisible va a ser de ¿cuánto? Vamos a calcular ahora. De 5,75 va a ser mi tensión admisible. 5,75. Ok. Este valor es lo que yo voy a reemplazar después acá, en la admisión admisible, para poder calcular esta área. Entonces, tengo que mi 5,75 va a ser igual. Fuerza dividido área. La fuerza en este caso era de 4.500 kilogramos fuerza, ya lo tengo las dos unidades en kilogramos fuerza, dividido el área. ¿Sí? Entonces ahora vamos a despejar que el área va a ser igual a 4.500 dividido los 5,75. El área sabemos que en este caso es un diámetro, es igual a pi por t cuadrado dividido 4 es igual a 4.500 dividido 5,75. Entonces esto va a ser igual a 4.500 por 4, ¿cierto? Paso por arriba, y 5,75 por pi baja va a ser igual al diámetro. Y el diámetro, como está al cuadrado, yo le aplico la raíz, me va a dar el diámetro. ¿Sí? A ver, apliquemos calculadora, 4.500 por 4 es igual dividido 5,75 por pi, y esto es 4.500, ¿está bien? Sí, me equivoqué. 4.500 por 4 dividido... 31,566 me da mi profe. ¿Sí? ¿Y le sacaste la raíz? Sí, profe. ¿Sí? Ya. A ver, ahí me dio diferente. A ver, ¿qué me equivoqué? Veamos. Si tengo la tensión admisible que era de 5,75. Ah, me equivoqué yo. A ver, 5,75 dividido 4 me da eso. No, está bien. 4.500 dividido la tensión, que es 5,75, es igual al área. Y esto, el 4 pasa para arriba, el 4.500. Está bien. Sí, está bien. Ya, entonces, el diámetro es igual a ¿cuánto? 31,5665. Ahí tengo el diámetro a la cual debiese dimensionar este elemento para que soporte las cargas de 4.500 gramos fuerza. Entonces eso es una aplicación. Deja ver si está. Tensión 23 dividido en 4, 5,75, no estaba bien. Hay algo que todavía como que no me cuadra. 23 dividido en 4, 5,75, 5,75, la fuerza de 4.500 dividido en 5,75. Estoy comprobando algo. Sí, está bien. Ya. Está bien, sí, no he dicho nada. Entonces, ahí tengo, por ejemplo, una aplicación de un ejercicio. ¿Okay? Profe, y serían los 31,5 milímetros. Milímetros. Sí, el diámetro de este material
debiese tener 31 milímetros para poder soportar las cargas. ¿Sí? De los 4.500 kilogramos de fuerza. ¿Sí? No sé si alguna duda, ¿se entendió este ejercicio? Entonces, acá como resumen, el material del Series 20, cuando uno tenga materiales, uno lo va a las tablas, o en este caso yo fui a Google y busqué un proveedor de material. Ya este proveedor de material me entregó el esfuerzo, que estaba el esfuerzo a la afluencia y el esfuerzo a la tracción. ¿Ya? Recuerden que debemos trabajar en el esfuerzo a la afluencia cuando uno está diseñando para garantizar que el elemento esté en la zona elástica. Una vez que nosotros tenemos el esfuerzo a la afluencia, lo voy a dividir por este factor de seguridad y me va a dar mi tensión admisible. Teniendo este valor de tensión admisible, lo voy a ocupar en la otra fórmula, que es de la fuerza partido por área, en la que está acá, fuerza partido por área, en donde yo voy a tener mi tensión admisible, que era de 5,75, por es igual, va a ser la fuerza dividido el área. La tensión admisible la voy a pasar para abajo, y el área la subo, y voy a tener, después esto, el 4 lo tiro hacia arriba, y el pi lo tiro hacia abajo, y a esto le aplico la raíz cuadrada, y voy a tener cuánto es el diámetro, o sea, cuánto debiese tener ese diámetro para soportar estas cargas que están solicitadas. ¿Ya? Recuerde que aquí le estamos aplicando un factor de seguridad de 4. ¿Ya? Si yo no le aplico un factor de seguridad, o le aplico un factor de seguridad de 1,25 o 2, cada vez el diámetro va a ser más pequeño, porque estamos acercándonos más a la zona o al límite de fluencia. Aquí lo castigamos, 4 veces lo castigamos, por eso se ve un diámetro tan grande. Ya, si yo lo hiciera por un diámetro más pequeño, o sea, por un factor de seguridad más pequeño, voy a tener un diámetro más pequeño. ¿Ya? Esa es como la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? ¿Duda hasta acá? Por acá de momento no, profe. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en la cual nosotros vamos a hacer una pequeña memoria de cálculo, y donde vamos a dimensionar cuánto debiese ser el diámetro que está acá de ese perno si va a estar sometido a un esfuerzo. Aquí vamos a hacer 4 casos de esfuerzo. Por ejemplo, le vamos a aplicar 500 kilogramos fuerza, y vamos a dimensionar cuánto debe tener ese diámetro para soportar 500 kilogramos. Otra para soportar 750, para soportar 1000 y para soportar 1500 kilogramos fuerza. Entonces nosotros vamos a querer saber cuánto debe ser este perno. Pero acá ya no tengo un tipo de perno de material SAE. Como les decía, acá tengo un perno de tipo grado, que puede ser grado 8, 8,8, 10 o 12. Entonces, estos grados de perno me está dando ya una información técnica de cuánto es lo que está soportando este perno. ¿Ya? Vamos a hacer, como les decía, vamos a hacer algunas macro. Ahí les voy a enseñar cómo hacer algunas macro. Y nos está diciendo también, acá esta parte importante, porque si se dan cuenta, este perno que está atravesado, ¿cierto? Está atravesado, le estoy aplicando una fuerza. Pero acá ya no está, este perno ya no está trabajando a la tracción, sino que está trabajando al corte, porque se va a tender, al aplicar esta fuerza, se va a tender a cortar o a degollar el perno acá. Entonces, como metodología, una forma rápida de calcular el esfuerzo al corte, que no es lo mismo que el esfuerzo a la tracción, se dice que el esfuerzo al corte es el 50% del esfuerzo a la tracción. Entonces, si yo tengo que mi esfuerzo a la tracción es 800, el esfuerzo de la tracción, cuando un elemento está sometido al corte, está trabajando, el esfuerzo al corte es el 50% de este esfuerzo a la tracción. Por eso acá le puse
trabaje al 50%, y no porque se me haya ocurrido a mí, sino que ya está clasificado, está normado, que aproximadamente, como digo, aproximadamente, en algunos casos puede estar en 0,45, 0,49, ya, pero se puede redondear que cuando trabajamos al corte, se trabaja al 50% del esfuerzo último de la tracción, ¿ya? Entonces, y finalmente nos está pidiendo después calcular el factor de diseño de esto. Cuando hablamos de grado de perno, ya se dan cuenta, acá tengo unos pernitos, en algunos casos, de acuerdo a la norma SAE, aparecen estas líneas, ¿ya? De esta forma, o así. Entonces, esta línea me está indicando, no es porque el proveedor se le haya ocurrido poner esa línea, esa línea me está indicando el grado del perno. De repente muchas veces lo desconocemos, que aparece una línea en la cabeza del perno y no sabemos qué es, ¿ya? Ya sabemos ya que ahí, por ejemplo, para un perno grado 8 va a tener esa distribución o esa cantidad de líneas. En otros casos, en este caso este proveedor tiene puesto el número, ¿ya? Pero en otros casos no tiene puesto el número, sino viene con las líneas, ¿ya? Entonces, le explicaba que estos grados, estos números, me está indicando una resistencia última de la tracción. O sea, si yo voy a tomar el ejemplo del grado 8.8. Ese 8.8 lo que me está indicando es lo siguiente. El primer número que está acá es el esfuerzo a la tracción, pero hay que multiplicarlo por 100. O sea, si ese 8, el primer 8, lo multiplico por 100, me va a ser igual que este perno soporta 800 ¿qué? Megapascales. 800 megapascales. Es lo mínimo que va a soportar ese perno. De ahí hacia arriba. Ya como le digo, cada proveedor o fabricante de pernos tiene sus propias tablas. Pero por norma, cuando hablamos de grado 8.8, ese primer 8 me está significando que soporta 800 megapascales, que esto también son igual a 800 newton partido milímetro cuadrado. Es lo mismo, ¿ok? Ese por un lado. Este siguiente número que está acá, si yo a este 8, o sea, 0,8 va a ser igual a mi 80%, con eso, al 80% del valor que está acá. O sea, esto va a ser igual a 640 megapascales. ¿Qué quiere decir este valor? Que es cuando comienza a fluir este material, cuando comienza a deformarse. O sea, que al 80% del esfuerzo último, este perno va a comenzar a deformarse. Eso es lo que están significando estos numeritos. Entonces, el primer número, resistencia última de tracción. El siguiente dígito, el porcentaje a la cual va a comenzar a fluir este material, va a empezar a deformarse. Eso es lo que significan estos números. ¿Sí? Como decía, acá ya tengo la información. En este caso tengo que la resistencia de la tracción es de 800 megapascales o equivalente a 800 newton milímetro cuadrado. Si nos vamos a la anterior, aquí me está diciendo determine el diámetro del perno para cada una de las fuerzas mencionadas anteriormente. Ya vamos a tener las fuerzas. Y nos está diciendo que vamos a trabajar al 50% del esfuerzo último de la tracción. O sea, al 50% de este valor. Eso es lo que nos está diciendo el epsilon. Pues como decía, al corte se trabaja al 50% del esfuerzo de la tracción. Esa parte se entiende que de aquí hará. Por acá sí, profe. ¿Sí? Ya. Los demás, no sé si se entendió esta explicación Sí, profe. de los grados de los pernos. No sé si algunos que trabajan ahí con los pernos directamente, si conocían estos datos o tenían otra nomenclatura, porque algunos de repente tienen otros conceptos, no sé, los que son ahí trabajan más en terreno. ¿No? Ya, entonces, vamos a ir al Excel
Y vamos a empezar a desarrollar este ejercicio. Ya yo lo tengo más o menos avanzado para que ustedes lo puedan ahí hacer también. Voy a dejar de compartir un poco y voy a compartir mi Excel. Entonces, se ve el Excel, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces acá voy a eliminar, esta la tengo. Voy a eliminar todos estos datos. Acá, bueno, les puse nuevamente lo que decía el ejercicio. Puse los grados del perno. Y lo que quiero calcular primero, como sabemos, vamos a transformar estos datos a newton milímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya como le había comentado, que este grado de perno, el primer dígito, me está haciendo alusión a la resistencia multiplicada por 100. O sea, si este valor yo lo multiplico por 100, me dice que la resistencia de atracción de este grado 8.8 me va a dar 800 newton milímetro cuadrado. ¿Qué pasa si yo arrastro? Aquí ya tengo un problema, ¿cierto? Porque no es 8.8, es solamente el primer dígito. ¿Cómo podríamos dejar solamente que me calcule el primer dígito? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Alguien, a los que se manejan ahí en Excel? Obligar que el Excel me tome solamente el primer dígito, que nos esté tomando el 8,8, me tendría que estar tomando solamente el 8, ¿cierto? El primer dígito. ¿Cómo lo podríamos hacer? Fijando el 8. Fijando el 8, o bien, si yo redondeo al mínimo, a la mínima expresión, por ejemplo, si yo acá, voy a eliminar esto, voy a eliminar este que está acá, yo lo podría aplicar una fórmula de redondeo, pero redondear al mínimo. Yo puedo redondear al mínimo. ¿Qué cosa voy a redondear? Este número con decimal 0. Entonces ya me está mostrando el 8. Y si ahora esto lo multiplico por los 100, ya tengo ahí una forma, voy a arrastrar todo para abajo, que podría ocuparse para obtener el primer dígito solamente. ¿Okay? Tendríamos una forma. Acá tengo ya los primeros datos de resistencia a la ruptura o resistencia última a la tracción de cada grado de los pernos. Por ejemplo, el ejercicio nos decía que vamos a trabajar el 50% del esfuerzo último, porque acá le puse acá el esfuerzo al corte. Entonces lo voy a multiplicar y esto lo voy a dejar fijo. Lo arrastrar. Y acá ya tengo entonces mis datos en newton milímetro cuadrado. ¿Ok? Consulta. No sé si alguien se acordará de esta conversión de unidades. ¿A cuánto equivale 1 kilogramo fuerza newton? No sé si se acordarán. Que lo vieron, no sé si lo vieron en alguna oportunidad. O sea, en Google, ya, pero 9,8 newton es 1 kilogramo de fuerza. Entonces, si a esto yo lo divido por 9,8, aquí tengo el esfuerzo al corte en kilogramos de fuerza. Entonces, el valor, para transformar el valor en newton, yo lo divido por 9,8, me va a dar el valor en kilogramos, en este caso, la misma unidad de trabajo son milímetros cuadrados, kilogramos milímetros cuadrados. Vamos a aplicar un factor de seguridad, en este caso, le voy a aplicar un factor de seguridad de 4. Entonces recuerden que la tensión admisible, la fórmula ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la fórmula de tensión admisible? ¿Alguien se acuerda por ahí? La tensión admisible aquí era igual. Esfuerzo de fluencia sobre el
el factor de de seguridad. seguridad, ¿cierto? Entonces, en este caso, el esfuerzo que estamos de influencia o al corte, en este caso que estamos trabajando al corte, lo divido por mi factor de seguridad, que en este caso vamos a aplicar un factor de seguridad de 4, lo voy a fijar. Perdón, igual. Ahí sí. Me está diciendo que vamos a trabajar una tensión admisible para el grado 8 de 10 kilogramos milímetro cuadrado. Entonces ahí, bueno, lo rastreo y voy a tener ya las tensiones admisibles para cada uno de estos grados de perno en kilogramos milímetro cuadrado. Luego, acá yo puse la fuerza a la cual va a estar sometido. Puse los 500, 750, 1000 y 1500 kilogramos fuerza, y acá debemos calcular el diámetro del perno. El diámetro del perno. Si usted pone en su Excel el diámetro del perno, ¿qué me va a aparecer acá? Me está preguntando la tensión admisible dividido la fuerza. Pero esto a ustedes no le va a salir, ¿ya? Porque esto es lo que vamos a hacer con macros, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo acá solamente le voy a aplicar la tensión admisible y le está pidiendo la fuerza y me está diciendo ya que para este perno de grado 8, aplicando una fuerza de 500 kilogramos de fuerza, el diámetro mínimo que yo debiese diseñar esto es de 7,9. Ya, entonces, esta fórmula que está acá, que está hecha con una macro, se da cuenta que tengo acá una función creada, es lo que vamos a aprender el día de hoy a cómo hacerla. ¿Sí? Si quieren, por ahora, vamos a hacer la 922, hagan esto, escriban, hagan este Excel hasta acá, pongan todos estos datos, hasta acá pueden llegar solos. ¿Ya? Pueden hacer todo esto, háganlo, y después del break nos tiramos para poder hacer el tema de esta macro, para poder seguir ahí los paso a paso. Aquí va a ser algunos pasos un poquito más largos, pero para que presten bien atención. No sé si hasta acá tienen alguna duda, algo. Profe, ¿puede colocarla en la celda del esfuerzo del corte para ver la fórmula? Ya. ¿Esa? Sí, profe, gracias. Ya, ahí está. Entonces, háganlo, como digo. Yo voy a pausar un poco acá.